Estamos celebrando, queridos fieles, el domingo cuarto después de la Pascua y la festividad de San Atanasio, obispo, confesor y doctor de la Iglesia. El Evangelio está tomado de San Juan y nos dice: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: me voy a aquel que me ha enviado, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Mas porque os he dicho estas cosas, se ha llenado de tristeza vuestro corazón. Pero os digo en verdad que os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Espíritu Santo Consolador. Pero si me voy, se los enviaré. Y cuando venga Él, convencerá al mundo en orden al pecado, en orden a la justicia y en orden al juicio. En orden al pecado, porque no han creído en mí. Respecto a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis. Tocante al juicio, porque ya ha sido juzgado el príncipe de este mundo. Aún tengo otras muchas cosas que deciros, mas ahora no podéis comprenderme. Mas cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os enseñará todas las verdades, pues no hablará por sí mismo, sino que os dirá todas las cosas que habrá oído, y os anunciará las venideras. Él me glorificará a mí, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Me voy, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Se había llegado el tiempo de partir para nuestro Señor Jesucristo. Se había llegado el tiempo de morir, el tiempo de resucitar, el tiempo de irse al Padre. Después de salvar a los seres humanos, Jesucristo tenía que irse al Padre a recibir como hombre, como Dios y hombre, la recompensa que con todos sus dolores, sufrimientos, había ganado. Como Dios nunca dejó de estar en el seno de la Santísima y Augusta Trinidad, pero también como hombre unido hipostáticamente a la divinidad, Jesucristo ganó unos méritos infinitos y tenía que ir a recibir la recompensa de esos méritos que Él había ganado. Dentro de unos días celebraremos nosotros el día de la ascensión de Jesucristo en cuerpo y alma a los cielos, donde es recibido en los cielos glorioso, triunfante, y se sienta a la diestra del Padre para recibir el honor y la gloria que como Dios y hombre, como nuestro Salvador, se merece. Pues bien, Él se tenía que ir. Había salvado a los seres humanos, había creado la Iglesia Católica, había cumplido todo lo que el Padre le había encargado. Pero no se quiere ir del todo. De hecho, no se fue del todo. Porque antes de irse, instituyó la Sagrada Eucaristía para, estando en el cielo, multiplicó su presencia física aquí en la tierra por medio del Santísimo Sacramento del altar. Tanto nos ama que no nos abandonó. Y no solamente de una manera física en el augusto sacramento, sino que también está de una manera mística en todo su cuerpo, que es la Iglesia aquí en la tierra, por medio de su gracia, por medio de su poder, por medio de sus sacramentos, por medio de sus enseñanzas. La palabra de Cristo mora abundante en todos nosotros. Así es que Jesucristo está con nosotros, místicamente y físicamente en la Sagrada Eucaristía. Pero Él, su vida mortal terminó. Su vida aquí en la tierra había terminado. Y por eso tenía que irse al cielo a recibir, como hemos dicho, la recompensa de todo, de haber cumplido la voluntad del Padre. Cuando les anunció a los apóstoles que se iba, ellos como niños chiquitos, como niños pequeñitos, se llenaron sus ojos de lágrimas,
se hizo un nudo en la garganta y no pudieron pronunciar palabra alguna. Nuestro Señor Jesucristo estaba esperando alguna palabra de ellos. Es como aquel que se les anuncia que se va, pero no se quiere ir, que quiere que lo detengan, que quieren que lo retengan. Aquel que les dice, me tengo que ir. Y se espera a ver si alguien le dice, Señor, no te vayas, quédate con nosotros. Sin embargo, los apóstoles estaban tan cargados de tristeza, de una tristeza que no era perfecta, porque estaban pensando solamente en ellos y no estaban pensando en la gloria que nuestro Señor Jesucristo se merecía por tanto dolor y sufrimiento que había de padecer en los 2-3 días siguientes. Entonces, queridos fieles, ellos solamente de una manera egoísta pensaban que ya no tendrían a Jesucristo, que ya no gozarían de su presencia, que ya no se recostarían en su pecho, que ya no lo abrazarían, que ya no andarían como corderitos saltando alrededor de su pastor. Con él se sentían seguros, con él se sentían felices, con él se sentían que todas las dudas se disipaban, con él tenían a su padre, a su amigo, a su confidente, a su Dios. Entonces cuando él les anuncia que se tiene que ir, se llenaron de lágrimas sus ojos como los pequeñitos cuyo padre les anuncia que se va a ir. Pero no debieron de haber hecho eso. Debieron de haberlo retenido. Señor, quédate con nosotros. Señor, no te vayas. Estate para siempre aquí con nosotros. Eso es lo que esperaba nuestro Señor. Y por eso les reprende de que su tristeza era demasiado humana y que no se ocupaban de saber, Señor, ¿para qué te vas? ¿Te vas al cielo a prepararnos una morada? ¿Qué tan provechosa será tu partida? ¿Qué será de nosotros aquí en la tierra? ¿Cómo haremos para cumplir con la misión que nos estás encargando de convertir el mundo a tu santa doctrina? No le preguntaron nada de eso, simplemente sintieron dolor. Un dolor muy justificado por una parte, pero muy humano. Y nuestro Señor quería que sobrepasaran la carne y la sangre y que fueran más espirituales, que fueran menos egoístas y que se unieran del todo a nuestro Señor en sus intenciones de salvar a la humanidad. Y por eso nuestro Señor les dice, no me van a detener, me voy, me estoy yendo. Y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? ¿Por qué no te quedas? Qué triste se puso nuestro Señor cuando nadie lo detuvo. El año pasado, si ustedes recuerdan nuestro sermón, hablamos de cómo nuestro Señor Jesucristo se fue y se está yendo de la sociedad actual. De cómo Jesucristo se va en cada iglesia que perdió la fe por el modernismo, en cada iglesia que se destruye, en cada escuela en la cual sacan el crucifijo que antes presidía todas las clases de los alumnos. Jesucristo se va cuando un niño pierde la inocencia, cuando un joven pierde la fe y pierde la pureza. Jesucristo se va cuando en una familia no se le llama, no se le reza, no se habla. Jesucristo se va cuando se muere un sacerdote. Jesucristo se va cuando ya no hay vocaciones sacerdotales. De eso es lo que nosotros hablamos el año pasado. Pero el día de hoy, queridos fieles, quisiera yo hablarles ya no de la gente externa, ya no de los incrédulos, ya no de la sociedad, porque este mundo ya ha sido condenado por Dios, porque ha apostatado completamente de Dios. Jesucristo no se está yendo de la sociedad actual, Jesucristo ya se fue completamente de la sociedad actual, ni en las modas, ni en los espectáculos, ni en las leyes civiles, ni en nada Jesucristo ya está presente. Ni en las calles, ya no se ve fe en las calles. De ellos sí me preocupan, pero eso Dios lo tendrá que arreglar
Los que me preocupan muchas veces, o en la mayoría de los casos, son ustedes. Porque no solamente Jesucristo ya se ha ido de una manera completa de la sociedad actual, sino que desgraciadamente esta malicia, esta podredumbre que inficionó, que infectó a la sociedad actual, se está metiendo en nuestros hogares católicos. ¿A qué me refiero, queridos fieles? Que también Jesucristo se está yendo de nuestros hogares católicos. Les dice a sus familias, me voy, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? ¿Creen, queridas familias católicas, que estoy exagerando? Aún entre nosotros se miran separaciones de los esposos, ¿o no? Aún entre nosotros se mira peleas entre los hermanos. Aún entre nosotros se vean divisiones entre las familias y que se odian los hijos con los padres, los esposos con las esposas, los hermanos con sus hermanos. En los hogares que se dicen católicos, verdaderamente católicos, yo no me refiero ni a los modernistas ni a los incrédulos, a nuestros hogares católicos. ¿Verdaderamente está Dios reinando dentro de ellos? ¿Verdaderamente reina nuestro Señor Jesucristo en sus hogares, queridos fieles? ¿Los esposos verdaderamente cumplen con su oficio de casados católicos? ¿De aquellos esposos que educan a sus hijos en la fe? ¿Que educan a sus hijos en las buenas costumbres, en la honestidad, en la sinceridad de su fe? ¿Son ellos ejemplos y dechados para sus hijos de las prácticas cristianas, como sus oraciones de la mañana, sus oraciones de la noche, el Santo Rosario en familia? ¿O lo único que vemos son señores que van a trabajar, regresan cansados, no tienen tiempo ni para su esposa ni para su familia? Acabamos de celebrar el Día del Niño. Dentro de unos días celebraremos el Día de la Madre. Y dentro de una semana celebraremos el Día del Padre. Para una sociedad que se dice cristiana, que no lo es, para nosotros que somos católicos, si en verdad practicamos nuestra fe y somos sinceros con nuestra fe, un padre católico debería de ser aquel que es el ejemplo de piedad cristiana para su esposa. Le prometió en el matrimonio amarla, respetarla, serle fiel y ayudarle a alcanzar el cielo. Esa fue la razón por la cual él se casó con la iglesia o por la iglesia con ella. ¿Son eso para sus esposas, queridos papás, queridos esposos? ¿Son ustedes ejemplo para su esposa? Ella se siente feliz y dichosa, orgullosa de que su esposo es un esposo que reza, es un esposo que es fiel, es un esposo que no falta los domingos a misa, que es un ejemplo para sus hijos, que es honesto, que es trabajador, que es cariñoso, que es protector, que es un ejemplo como el glorioso patriarca San José lo fue para la Santísima Virgen María y para el Santo Niño Dios. O por el contrario, son ustedes constante dolor de cabeza, constante preocupación, constantes peleas, constante ausencia de la educación de sus hijos. ¿O le han dejado completamente la educación de sus hijos a sus esposas? Y ustedes empezaron a poner, al principio tal vez rezaban con ella. Al principio rezaban su rosario, se hincaban con ella, rezaban con sus hijos y por sus hijos. Empezaron poniendo como pretexto de que venían cansados de trabajar. Es que ustedes no me entienden y no me comprenden, la vida es muy difícil. Yo tengo que trabajar y regreso cansado. Así empezaste, papá. Así empezaste, mamá. A permitirle que no rezara contigo y con ustedes,
contigo y con tus hijos. Se cansaba demasiado, llegaba, cenaba. ¿Y sí tenía tiempo para ver tele antes de dormir? ¿Sí tenía tiempo para mirar tal vez el celular antes de dormir? Pero no tenía tiempo para abrir un libro y leerle la vida de los santos a tus hijos, darles un buen consejo, preguntarles cómo les fue en el día. Dirán que es algo poético o algo pasado de moda, papás, el sentarse con sus hijos a leerles la vida de los santos o un pasaje bíblico. ¿Creen que eso ya pasó de moda? Si ustedes lo tienen como algo ya pasado de moda, es porque ya se inficionaron de este terrible mundo en el cual estamos nosotros viviendo. No hablan con Dios, no hablan de Dios a sus hijos, no les hablan de cómo deben de ser, o solamente sirven para regañarlos, para sin preguntarles cómo se sienten inmediatamente poner leyes, poner reglas. No sirven para otra cosa más que para molestarlos inclusive. No están en todo el día en casa. Tienen una justificación, están en el trabajo. Pero el poco tiempo que están en casa, sus hijos y su esposa desearía que no estuvieran, porque son molestos, porque son mandones, porque son exigentes, porque están huraños, porque están siempre cansados, pero no tienen nada que ofrecerles a su familia más que el dinero de su trabajo. ¿Acaso no tienen alma? ¿Acaso no tienen sentimientos? ¿Acaso no tienen amor? ¿Acaso no tienen tiempo para sus hijos y para su esposa como para sentarle así cansados como estén a hablarles de Dios? A sonreír con ellos, a pasar un buen tiempo con ellos. Pero es que mis hijos ya no me quieren hablar. ¿Y quién tiene la culpa? Los acostumbraste a no verte, los acostumbraste a no tenerte, los acostumbraste a no hablarles, ya no saben cómo hablar contigo, no saben qué platicar contigo, porque nunca les das ese tiempo. Pero ¿de qué platico, Padre, con mis hijos? Empieza a platicarles de Dios. Háblale a Jesucristo, dile: Señor, no te vayas. Habla por mi boca, abre las Sagradas Escrituras y léeles un pasaje. Compra un libro de las vidas de santos y léeles las vidas del santo del día. Y pregúntales qué les pareció. 5 minutos, 10 minutos, no se te exige tanto, pero tienes que darles tiempo a tus hijos. No solamente el dinero de lo que ganes para sus estudios, para su mantenimiento, para su ropa. Mamá, ¿se te olvidó rezar? Padre, es que es una peleadera con mis hijos. Los quiero poner a rezar y empiezo a pelear, me empiezan a rezongar, prefiero yo rezar sola. ¿Reza sola? Entonces no estás casada y no eres madre, eres soltera, porque una soltera, aún así la soltera debería de rezar con sus padres, con sus hermanos. ¿Por qué rezas sola? ¿Qué acaso viniste aquí frente al altar sola? ¿Qué acaso no se te puso un lazo junto con otro hombre que estaba a un lado tuyo? ¿Qué acaso no te hincaste aquí junto con ese hombre? Y se prometieron que se ayudarían mutuamente para alcanzar ambos el cielo. Ay, pero solamente así, Padre, es como tengo paz. Ya no peleo con mi esposo, lo dejo en paz. Ya no peleo con mis hijos, los dejo en paz. Yo en la mañana del domingo me levanto, no voy a andar peleando con ellos, vengo tranquila, vengo a escuchar mi misa. ¿Estás en paz? ¿Esa es la paz que Dios quiere? ¿Esa es la tranquilidad que tú esperas? Es una paz criminal, es una paz pecaminosa. Es una armonía ficticia. Es un silencio demoníaco el que tú estás haciendo. Por no pelear, ¿no los pones a rezar? Por no pelear.
Tienes que pelear, mamá. Tienes que pelear. No importa que tú estés, cállate, híncate, ponte bien, escucha, pon atención. No importa, mamá. No importa, papá. Tienes que pelear. Pero no estás peleando contra tus hijos, estás peleando contra su flojera, estás peleando contra su mala inclinación, estás peleando contra sus malas inclinaciones, con eso estás peleando. ¿Estás amando a tu hijo cuando lo obligas a ir a misa? Sí. ¿Estás amando a tu hijo cuando lo obligas a rezar? Sí. ¿Estás amando a tu hijo cuando tú te quitas la paz que deberías tú o que crees tener al momento de estar escuchando tú solita tu misa? Esa paz es pecaminosa, esa paz es horrorosa. ¿Estás sola aquí sin tus hijos? ¿Acaso eres sola, eres soltera, no eres mamá? Pero es que me tienen como la más o como el más enojón. Me dicen que soy una mamá o un papá fuera de este mundo, que ya no hay mamás como yo. Excelente. Qué buen cumplido, mamá. Qué buen cumplido, papá. Que tus hijos te digan que no eres como los demás. Porque tú eres una mamá cristiana, porque tú eres un papá cristiano. Que aunque tus hijos te peleen, inclusive se enojen contigo, te dejen de hablar, pero cumples con Dios, hijo. Porque el día en que yo salga de este mundo y vaya yo al juicio de Dios, Dios me va a decir qué tan buena mamá fui, qué tan buena esposa fui, qué tan buen papá fui, qué tan buen esposo fui, qué tan buen católico fui. Yo para entrar al cielo necesito ser un buen obispo, necesito ser un santo obispo. Y si no lo soy, no voy a entrar en el cielo. Usted para poder entrar en el cielo, mamá, usted para poder entrar en el cielo, papá, tiene que ser un papá y una mamá católica. Un papá católico trae a sus hijos a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Un papá católico le ayuda a su esposa con la educación cristiana de sus hijos. Un papá católico les da ejemplo de vida cristiana a sus hijos. Una mamá católica no se viene sola a misa, no reza sola, no come sola, no bendice los alimentos sola. ¿Ahora me entienden por qué se está yendo Jesucristo? ¿Por qué tantos divorcios? ¿Por qué tantas peleas? ¿Por qué hay matrimonios y por qué hay hogares que tienen tanta división? Porque no estamos invitando a nuestro Señor Jesucristo, se nos está yendo. Alguno me replicará, pero Padre, ¿tenemos fe? Tiene una fe distante, tiene una fe particular. Y la fe católica no es una fe particular. La mamá tiene fe por su lado, el papá tiene fe por su lado. Los hijos tienen fe, sí, creen en Dios, por su lado. Rezan cuando ellos quieren rezar. O mamá, la que ya no quiere luchar. ¿Te das cuenta lo que rezan tus hijos? Dime qué es lo que rezan tus hijos. Dime, este hijo reza, yo lo veo en las mañanas, que reza el Padre Nuestro, el Ave María, el acto de contrición, el ángel de la guarda, el credo, y le pide a Dios por nosotros, sus papás, le pide por sus hermanos, le pide que le dé un buen día, que no lo deje caer en pecado en ese día. ¿Sabes eso, mamá, que reza tu hijo eso? Papá, ¿se han fijado que sus hijos rezan eso? ¿O no saben ni siquiera lo que rezan sus hijos? En la noche, ¿qué rezan sus hijos? ¿Se duermen sin su bendición? ¿O les da vergüenza darle a sus hijos la bendición? Es que, padre, ya están grandes. Y porque están grandes ya no necesitan su bendición. Al contrario, porque están grandes la necesitan más. Cuando estaban chiquitos ustedes iban y los persinaban. ¿Ese es un acto de qué? ¿De ternura? No, esa es fe. Le estaban dando la bendición, ¿para qué, mamá, y para qué, papá? Para que Dios y el angelito de la guarda, el angelote de la guarda los cuidara en la noche. Y sus hijos los mayores, los vagos, los peleoneros, los mal hablados, los enojones, no necesitan que ustedes los persinen. O ya son demasiado grandes para que los persinen y para que ustedes los escuchen rezar o para que recen con ellos.
Ay, mamá, ya vas a empezar. Ya voy a empezar, ya voy a continuar y ya voy a terminar contigo. Nada de que ya vas a empezar. Y a mí no me va a contestar así. Porque no le estoy pidiendo que vaya y robe, le estoy pidiendo que rece. Le estoy pidiendo que vaya a misa. Le estoy pidiendo que sea un buen hombre, una buena muchacha. ¿Ya vas a empezar? Claro que voy a empezar. Y mientras tengas madre y mientras tengas padre, hasta que Dios me dé el último aliento de vida, no te voy a dejar de decir que reces, que vengas conmigo, que nos unamos como familia. ¿O no tienen problemas, familia? ¿Qué tal si de repente le decimos a nuestros hijos, vamos a rezar el rosario, tu papá no tiene trabajo, vamos a pedirle a la Virgen Santísima, a Dios nuestro Señor, que nos dé trabajo, que nunca nos falte un alimento en la mesa? Hoy se pelearon 2 de mis hijos. A ver, vengan hijos, vamos a rezar el rosario. Y allí en el rosario, cada uno de ustedes va a decir a Dios que se arrepiente y que se arrepiente de haber ofendido, insultado a su hermano. ¿Hacen eso, papás? ¿Hacen eso, mamás? Si no lo hacen, ¿dónde está nuestro Señor Jesucristo? Ya no se habla de Dios. Miren, se reúnen los hermanos, se reúnen las familias, viene el tío, viene la tía, chistes, palabrotas, palabras en doble sentido, bailes, insultos, chances. ¿Está mal eso? Por supuesto. La alegría no. Pero la manera de cómo se reúnen en la actualidad las familias da vergüenza, queridos fieles. Ya no se reúnen para hablar de Dios. Ya no se reúnen para ver cómo la familia está. ¿Qué está aconteciendo con la iglesia? ¿Cómo le vamos a hacer para salir adelante en este mundo tan vil, en este mundo tan alejado de Dios? No, ya son puras cosas que ni siquiera deberían de mencionarse. Les debería de dar vergüenza, papás, que sus hijos escucharan lo que los tíos, los chistes, los dimes, que los tíos traen a platicarles a sus hijos. ¿Dónde están las familias cristianas? ¿Dónde están las familias católicas? ¿Dónde están esas reuniones llenas de amor, de cariño, de fe, de oración? ¿Me estoy equivocando? ¿Estoy exagerando? ¿Estoy exagerando? Jesucristo se está yendo. Ya se fue de la sociedad. Hay un puntito que somos nosotros que guardamos la verdadera fe. Pero desgraciadamente le damos entrada a la ociosidad, al pecado, a la mala moda, a los malos dichos, a los malos hechos del mundo dentro de su hogar. Y donde están esas cosas no puede estar nuestro Señor Jesucristo. Son hogares en los cuales la mamá reza sola, los hijos rezan cuando les da la gana y por obligación. Los papás vienen solos a misa y los hijos vienen, y cuando vienen arrastrados por sus papás, porque no les enseñaron desde pequeños a cumplir con esas obligaciones para con Dios. Padre, ya no nos regañe, díganos qué hacemos. Empiecen a hablar de Dios. Empiecen a invitar a Jesucristo y díganle: Jesús mío, Señor mío, no te vayas de este hogar. Papá, cuando llegue a casa, aunque esté cansado, siéntese a la mesa con sus hijos y díganle: denme 5, 10 minutitos. Abra ese libro, abra las Sagradas Escrituras y léales un pasaje, o por lo menos pregúnteles: ¿de qué se trató el sermón del domingo pasado? Mamá, no te pongas a rezar sola. No estás sola, no puedes, no debes de estar sola. Jesucristo nuestro Señor dijo que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. ¿Quieres que en tu hogar esté nuestro Señor Jesucristo? En vez de haber tantas peleas, tantas divisiones entre los hermanos, entre los esposos, entre todo, hay un ¿cómo le puedo decir a eso? Dentro de un hogar. ¿Quieren que haya de nuevo unidad? ¿Quieren que haya de nuevo caridad? ¿Quieren que haya de nuevo amor? ¿Quieren que haya de nuevo sonrisas? Pero de esas sonrisas bonitas que hay dentro del hogar.
Empiecen a invitar a Dios. ¿Cómo recuerdo a mi padre y cómo recuerdo a mi madre cuando están los dos hincaditos, rezando por la familia, rezando por un difunto, rezando porque no les falte trabajo? Eso a un niño, nosotros que acabamos de celebrar el Día del Niño, nunca se nos olvida. Y estamos grandes y estamos viejos y nunca se nos olvida cuando mi papá y cuando mi mamá estaban los dos hincaditos comulgando, cuando estaban los dos hincaditos rezándole a Dios, rezando mi papá el rosario, rezando mi mamá el rosario. Eso nunca se le olvida a un hijo, nunca. Pero ya no hay papás que se hinquen juntos a rezar, ya no quieren rezar. Pero háblenles de televisión, háblenles de redes sociales y están inmediatamente prontos. Están cansados para rezar, pero no están cansados para ello. Papá, esta es la solución. Te dé pena por falta de costumbre o no, empiézales a hablar de Dios. Cómprate un libro de las vidas de santos y queda con tus hijos. Hijos, ¿qué les parece si cada noche antes de dormirnos leemos esto? Son unos cuantos renglones de la vida del santo del día. Mamá, no reces sola, espérate a que llegue tu esposo. Queda con tus hijos a que esperar a que llegue tu esposo, le das de cenar, se ponen a rezar el rosario, hablan tantito de Dios y ahora sí se divierten, platican todo lo que tengan que hacer, inclusive pueden divertirse viendo, no sé, alguna película. Empiecen a hablarle a nuestro Señor: Señor, no te vayas, quédate con nosotros. A misa. ¿Por qué vendrían a misa solos? Ay, mi pobre hijo se desveló. Mamás, entre más le exijan a sus hijos, más buenos los van a hacer. Entre menos les exijan a sus hijos, más inútiles, los van a hacer. Les exiges mucho, tu hijo vale mucho. Tiene tu sangre y la sangre de tu esposo. Papá, tu hijo tiene tu sangre. No le puedes exigir que se levante temprano a misa, aun cuando haya llegado una hora antes, por cuestión de trabajo, por cualquier cuestión. No podrá venir a misa, escuchar la Santa Misa y después irse a descansar por la tarde. No lo ha hecho por otras cosas eso mismo anteriormente. ¿Por qué no lo haría por Dios? Parece una frase demasiado trillada, el que decimos que los papás de antes eran muy buenos, pero queridos fieles, verdaderamente eran muy buenos. Esos abuelitos que sabían comportarse, esas abuelitas que se les desgastaba el rosario en sus manos. Díganme quién no tiene una abuelita cuyo libro de oraciones más bien parecía una baraja. De tanto que lo usaba. ¿Ya no tenía pastas? ¿O no? De tanto que nuestra abuelita usaba su libro de oraciones y rezaba por nosotros, y rezaba por los nietos, y rezaba por los hijos, y rezaba por la iglesia, y rezaba por las benditas ánimas. Se desgastaba el devocionario de la abuelita en rezar. Y nos enseñó a rezar. Y las mamás, ahí tienen, si es que tienen, un devocionario nuevo, entero y sin abrir. ¿Cómo les van a enseñar y cómo vamos a traspasar por tradición nuestra fe católica a nuestros hijos? ¿Qué va a pasar cuando ustedes se mueran? Yo me acuerdo que mi abuelita, dice aquella, rezaba una oración muy hermosa. ¿Y dónde quedó? Se perdieron esas hermosas oraciones porque ya los hijos no las acostumbraron, dejaron de rezar. ¿Y cómo se pasaron esas oraciones hacia la actualidad? Y cuando ustedes mueran, ¿qué es lo que van a rezar sus hijos? Algunos de ellos ni siquiera saben rezar el Padre Nuestro sin distraerse. Los tienen que andar regañando para que se hinquen bien, para que pongan atención. Entonces, queridos fieles, estamos corriendo a Jesucristo. Se está yendo de nuestros hogares Jesucristo. Y esas familias que ahorita nos decimos católicas, tienen una fe particular, insisto. No es una fe familiar. Porque el hijo por allá anda y cuando se le ocurre ir a misa va. Porque el papá va a una misa distinta de la mamá. Porque el papá prefiere levantarse tarde y yo voy en la tarde, tú vete en la mañana.
¿Qué es eso? ¿Qué clase de familia de fe es esa? Y todavía digo que tienen fe, por decirlo, queridos fieles, porque es una fe muy convenenciera. Hay que rezar en familia, hay que rezar el rosario hasta que llegue el papá por la noche, para que el papá también lo rece. Si por alguna razón tendría que llegar demasiado tarde, mamá, junta alrededor de ti tus hijos. Que tienes que andar batallando con ellos, batalla. Que tienes que andar luchando con ellos, lucha. Que tienes que andar regañándolos, regáñalos. Que no puedes rezar un rosario como Dios manda. No importa, a ti te dedicó Dios, te encargó Dios que educaras a tus hijos, que rezaran y que se hincaran bien y que rezaran bien y que rezaran con atención. Si eso implica que tú no reces como a ti te encantaría rezar tu propia devoción, tu propio rosario, no importa, ya estás cumpliendo con Dios como mamá católica. Que eres la mamá rara, más injusta, más mala del mundo, no importa, eres mamá católica y estás enseñando a tus hijos a ser católicos. Así es como se mantiene Dios en el hogar, así es como no se corre a Dios del hogar, así es como Jesucristo no se va, se queda. Jesucristo no se va, se queda. Me voy y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? ¿Se está yendo Jesucristo de su hogar? Deténganlo. Recen, platiquen, hablen de Dios. Vuelvan a ser un hogar unido. Y no pueden ser un hogar unido si no lo une Dios. Lo que Dios unió, no lo separa el hombre, pero lo que no une Dios, no permanece unido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.